Nunca podría. Era una de esas tardes apacibles que solo llegan tarde en la vida. Una luz tenue se filtraba por la ventana de la cocina, de esas que convierten los momentos ordinarios en algo que recordarás. Estaba sirviendo té de manzanilla, el líquido ámbar captando el sol como oro fundido. Décadas de cocer dobladillos, hornear pasteles y acunar frágiles tazas de té le habían enseñado a mis manos una cosa: nunca vacilaban. Hasta ese día, Alexander, mi nieto, dijo algo que hizo que la tetera se deslizara peligrosamente cerca del borde de la mesa. Antes de profundizar, me encantaría saber desde dónde me escuchas ahora mismo. Tal vez estés acurrucado en una acogedora cabaña entre colinas onduladas, o encaramado en una bulliciosa metrópolis donde el horizonte nunca duerme. Donde quiera que estés, gracias por estar aquí. Ese día fue tranquilo, del tipo que más aprecio. El jardín estaba recién podado. El jazmín junto al porche derramaba su dulce perfume a través de la ventana abierta. Había esperado a Alexander para una breve visita. Pronto se iría de viaje por todo el país. A sus 30 años, se comportaba con una calma y seguridad tales que hacían que la habitación contuviera la respiración cada vez que hablaba. Oí el crujido de sus botas en el camino de grava antes de verlo. Ese sonido siempre me sacaba una sonrisa. Entró sin llamar. Siempre lo hacía. En sus manos sostenía una bolsa de papel de la panadería del centro. En segundos, los rollos de canela calientes llenaron la cocina con su aroma especiado. Pensé que podríamos comerlos con té, dijo, dejando la bolsa sobre la encimera. Su voz era cálida, familiar, pero sus ojos contenían algo que no podía descifrar. Nos sentamos en la vieja mesa de nogal, la que había presenciado 3 generaciones. El té fluía suavemente. Las tazas nos calentaban las manos. Charlamos sobre el trabajo, el tiempo, nimiedades familiares, pero su mirada seguía divagando, buscando un momento para hablar. Abuela, comenzó, rompiendo bruscamente el cómodo silencio. Siempre has sido la persona más fuerte que conozco, pero te he estado ocultando algo. Algo que debí haber dicho hace años. Fue entonces cuando mi mano tembló ligeramente. La tetera tintineó contra su taza. La dejé sobre la mesa, fingiendo acomodar mi cojín, aunque mi corazón ya se había ralentizado hasta convertirse en un pesado latido de tambor. Observé su rostro, la marcada línea de su mandíbula, el leve pliegue entre sus cejas. Lo había visto crecer desde un niño de ojos grandes hasta el hombre que tenía delante. Y sin embargo, en ese instante, no estaba segura de qué versión de él estaba viendo. ¿Qué pasa, Alexander?, pregunté con voz firme, incluso mientras algo en mi interior se preparaba. Se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Los momentos en que me siento más yo mismo, dijo en voz baja, son cuando estoy aquí contigo. No solo de visita, sino aquí, verdaderamente aquí. Sus palabras se asentaron entre nosotros como hojas caídas, suaves, delicadas, imposibles de ignorar. El tic-tac del reloj de pared, el zumbido lejano de una cortadora de césped, el canto del petirrojo en el roble de afuera. Cada sonido se agudizó. Aún no lo entendía del todo, pero había una ternura en su expresión que me atrajo. Una cercanía que de repente hizo que aquello se sintiera más que una simple parada. Pensé en todos los años, las cenas compartidas, las conversaciones hasta altas horas de la noche, cuando era joven. ¿Cuántas veces había sido su ancla, sin siquiera saberlo? Sonreí, aunque mi mente iba a 1000 por hora. Siempre has tenido un hogar aquí, Alexander. Lo sabes, asintió, pero no apartó la mirada. Es más que eso. Afuera el viento agitaba las cortinas. Extendí la mano para tomar mi té, en parte para disimular mi propia incertidumbre. Mis dedos no estaban tan firmes como deseaba. No podía discernir si sus palabras me reconfortaban o me inquietaban.
Cuéntame, entonces dije en voz baja, y lo hizo. Su voz era baja, deliberada. Cada palabra medida, como si estuviera manejando algo frágil. Habló de su vida, de la sensación de vacío, de estar rodeado de gente, pero sentirse completamente solo. Las largas y tranquilas mañanas en las que sus pensamientos volvían a esta cocina. A mi oído atento, a la forma en que nunca lo hice sentir pequeño. La gratitud impregnaba su tono, pero también un peso que me oprimía el pecho. Mientras hablaba, los recuerdos se mezclaban con su confesión. Lo vi a los 14 años, sentado en el borde de esta misma mesa, contándome sobre su primera pelea en la escuela. Recordé la carta que me había enviado desde la universidad, cuando pensó que no podría terminar el semestre. Cómo la había apretado contra mi corazón, como un salvavidas. Décadas de tardes en las que se desplomaba en esas sillas simplemente hablando. Me di cuenta entonces, quizás por primera vez, de lo profundamente que habíamos moldeado nuestras vidas mutuamente, no solo como familia, sino como anclas gemelas. La luz exterior cambió, bañando su rostro con un brillo más suave. Vi cómo su vacilación se derretía en cruda honestidad. Y aunque aún no comprendía todo el peso de lo que iba a revelar, lo sabía. Mis manos temblorosas no eran por miedo. Algunas verdades estremecen el aire a tu alrededor antes de ser pronunciadas. Me incliné ligeramente. Mi voz era apenas un susurro. Continúa, Alexander. Él me dijo. Llevaba meses despertándose antes del amanecer, mucho antes de que el primer autobús retumbara por la calle Maple. Se sentaba en su apartamento, mientras el café se enfriaba, revisando correos electrónicos del trabajo, y una opresión indescriptible le oprimía el pecho. Todos piensan que estoy bien, dijo, mirando sus manos. Pero hace mucho que no me siento yo mismo. El vapor se elevaba de nuestras tazas y finos hilos blancos. Oía al petirrojo en el roble, el estruendo de un camión de reparto a 2 cuadras de distancia. Nuestra cocina se había sumergido en su propio remanso de paz. No sentí el silencio, solo lo observé, la forma en que sus hombros se enderezaron y luego se suavizaron. La forma en que su voz bajó como si temiera despertar algo frágil dentro de sí mismo que apenas comenzaba a confiar. Había visitado el trastero del ático donde su madre guardaba viejas cajas familiares. Estaba buscando mi viejo guante de béisbol, admitió, intentando una sonrisa que no llegó a concretarse. En cambio, encontré las cartas del abuelo, las que te escribió cuando trabajaba en el proyecto del río. Sacó un sobre desgastado del bolsillo, con la solapa delicadamente sellada con un trozo de cinta adhesiva. Leí una, luego las leí todas. Por un momento, la cocina desapareció. Vi yo misma otra vez. Una joven parada en una parada de autobús. La carta caliente dentro de mi abrigo en un día de invierno. Recordé el dolor de la distancia y el milagro del papel. Cómo una sola página podía llevar la risa de un hombre, o la forma en que veía el mundo hasta casa. Pasé la yema del dedo por el borde del sobre. Se me hizo un nudo en la garganta. Lo siento, dijo rápidamente. No debería haberlas abierto. Tu familia, le dije. Abriste una ventana, no una herida. Mi voz tembló lo suficiente como para delatarme. Se quedó completamente quieto, como hacen las personas cuando algo preciado ocupa la habitación. Respiró hondo y las palabras fluyeron en un torrente constante, inevitables como la lluvia sobre un tejado de hojalata. Habló de su trabajo, una cinta de correr de plazos y victorias que se desvanecían por la mañana. Sus amigos, buenos hombres con risas estruendosas, y teléfonos que sonaban sin cesar. Habló de venir aquí los domingos y sentir la tierra bajo sus pies de nuevo. El crujido de estos pisos,
la forma en que siempre dejaba la puerta trasera sin pestillo, el aroma a limpiador de limón y jazmín. Es como si tu casa me recordara que no soy un rompecabezas que resolver, dijo. Solo una persona que necesita raíces. Luego tomó mi mano. Su palma era cálida, firme, su agarre cuidadoso. Quiero mudarme, abuela. No para siempre, pero por un tiempo. Quiero ayudar con el jardín, arreglar los escalones del porche trasero, reparar finalmente la bisagra de ese viejo baúl de roble. Puedo pagar el alquiler, puedo cocinar, sabes que puedo, pero más que eso, quiero escucharte. Quiero grabar tus historias, todas las que estés dispuesta a compartir, y convertirlas en un libro para toda la familia. Hizo una pausa, mirando hacia la ventana, como si tomara valor del cielo. Y quiero tomar tu nombre, no en lugar del de mi padre, sino con él. Quiero llevarte conmigo cuando me presente. Quiero que el mundo sepa quién me enseñó lo que realmente significa la constancia. La taza de té tintineó suavemente contra su platillo cuando la dejé. Ese fue el temblor, el repentino aleteo en mis manos, que me sorprendió incluso a mí. No era miedo, era la conmoción de un amor que había fluido bajo la superficie, paciente como un río bajo el hielo, ahora liberándose, brillando a la luz del sol. Había esperado un rollo de canela, un poco de charla, una rápida despedida en la puerta. No esto, no la gravedad de ser elegida. Alexander, dije, y su nombre se sintió más pesado que nunca, cada sílaba rebosante de un nuevo significado. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada, respondió. Estoy cansado de correr por cada habitación de mi vida. Quiero caminar por ella contigo, para aprender los nombres de lo que estoy sintiendo. Siempre los has sabido. No recuerdo estar de pie, pero de repente estaba en el fregadero, mirando el jardín. El jazmín se mecía con la brisa. El perro del vecino perseguía sombras a lo largo de la cerca. En el sendero del porche colgaba el pequeño carillón de latón que el abuelo había colgado el verano en que no podíamos permitirnos uno de verdad. Siempre me había parecido valiente para hacer algo tan pequeño. La silla de la cocina crujió. Y entonces él estaba a mi lado, alto e inseguro. Un niño y un hombre fusionados en uno. Si dices que no, murmuró, lo entenderé. Seguiré viniendo los domingos. Seguiré trayendo rollos de canela. Me giré y puse la mano en su mejilla, sintiendo la barba incipiente, el calor que nos unía cada año. No diré que no, dije. Pero sí diré esto. Mudarte no significa que me estés rescatando. Seremos compañeros. Nos ayudaremos mutuamente. Entonces sonrió. Una sonrisa sincera, de esas que nacen de los ojos. Eso es todo lo que siempre he deseado. Pasamos el resto de la tarde, como si ambos hubiéramos estado conteniendo la respiración durante meses, y por fin pudiéramos exhalar. Él fue a buscar los viejos álbumes de fotos al salón, mientras yo buscaba un bloc de notas nuevo, y la pluma que escribe como un suave arroyo. Preparamos té, luego café, luego té otra vez. La luz cambió de dorado a un ámbar profundo y reconfortante. Colocamos la pequeña grabadora que había traído. De esas que parecen demasiado pequeñas para guardar recuerdos reales. Y me preguntó por dónde quería empezar. Le conté sobre esta casa antes de que fuera nuestra. Cómo me había parado en el camino de entrada con el abuelo, imaginando cortinas en las ventanas y una alfombra para silenciar el eco de los pasillos. Le conté sobre la noche en que reventaron las tuberías, y cómo nos reímos mientras fregábamos el suelo, eligiendo la risa porque nos calentaba más que la ira. Le conté sobre inviernos con capas de olores que competían entre sí: humo de leña, cáscara de cítricos, lana secándose en el radiador,
y veranos en los que comíamos melocotones sobre el fregadero, porque eran demasiado jugosos para confiar en un plato. Él escuchó solo, como lo hace alguien a quien has criado, con la paciencia de quien espera a que la masa suba. Cuando sus preguntas disminuyeron, sacó la caja del ático. La abrimos juntos. Las cartas estaban allí, atadas con cordel, el papel suavizado en los bordes. Elegí la primera. Tenía una mancha de café cerca del saludo. Recordaba esa mancha perfectamente. Esta vez no me temblaban las manos. Estaban más firmes que en todo el día. Leímos hasta que las palabras se volvieron borrosas, no por la edad, sino por las lágrimas que alisaban la tinta. Apagó la grabadora y nos sentamos en silencio. Afuera, el cielo se oscureció hasta adquirir ese azul indulgente que aparece justo antes de la primera estrella. El abuelo era gracioso, dijo Alexander, medio riendo, medio sollozando. Guardaba sus mejores chistes para la página, respondí. Solía apretar las cartas contra mi cara, solo para aferrarme a su voz un poco más. Alexander se recostó, mirando alrededor de la cocina, como si la viera nueva, o como si finalmente hubiera susurrado su secreto. Sigo pensando en lo que significa continuar, dijo. No solo un apellido, sino una forma de ser. Quiero hacer eso. Quiero construir algo sólido. Lo harás, dije. Pero la constancia no siempre significa quedarse quieto. A veces es saber dónde está tu centro, para que puedas alejarte y siempre encontrar el camino de regreso. Él asintió. Luego dijo lo último que esperaba. El momento que selló la tarde en la memoria, tan firmemente como el yeso. Recibí una oferta, dijo. Una grande, de esas con las que la gente sueña. Ciudad nueva, más dinero del que jamás he ganado. Iba a decir que sí, porque eso es lo que haces cuando el mundo te ofrece algo brillante. Pero luego me di cuenta de que estaría diciendo que no a algo más verdadero. Quiero quedarme. Quiero una vida más pequeña, que se ajuste mejor a mí. Quiero arreglar lo que se pueda arreglar. Perdonar qué, y escuchar las historias de la persona que me enseñó la diferencia. Me reí. Un sonido demasiado grande para la cocina. No estás eligiendo pequeño. Dije que estás eligiendo cerca. Hay una diferencia. Hicimos una lista. Fue idea suya, pero yo la escribí. El bolígrafo rascó en el silencio. En un lado los aspectos prácticos, fecha de mudanza, despejar la habitación de invitados. Llama al manitas, para que arregle los escalones del porche si no podemos hacerlo nosotros mismos. Reemplaza las almohadillas de fieltro, debajo de las patas de la silla del otro lado. Tareas que ninguna aplicación podría contener. Registra un recuerdo cada mañana durante 10 días. Hornea el pastel de almendras de la abuela y cómelo en el porche con el carillón de viento. Clasifica los paquetes de semillas para otoño y decide juntos qué plantar cuando llegue el invierno. Cuando se fue esa noche, el crepúsculo se había instalado y los grillos cantaban. Se quedó en el porche, estudiando la línea del tejado como si la memorizara. Traeré mis cosas el próximo fin de semana, dijo. Y prepararé el desayuno. No el instantáneo, sino el de verdad, con el tazón azul. Siempre te ha encantado ese tazón azul, dije. Hace que todo sepa a infancia, respondió. Entonces me abrazó. No el abrazo rápido y educado de un hombre ocupado en la puerta, sino el largo y pausado donde dos latidos del corazón se toman su tiempo para encontrar el mismo ritmo. Cuando se apartó, tocó el carillón de viento de latón con un dedo. Sonó, valiente como siempre. Un pequeño sonido que encierra una gran promesa. Lo vi caminar por el sendero, pasando junto al jazmín.
pasando por el lugar donde el muñeco de nieve duraba más cada invierno, porque allí siempre hacía un poco más de frío. En la puerta se giró y me saludó levemente, con 2 dedos en la frente, como solía hacer su abuelo. Luego desapareció en el suave crepúsculo y el último autobús de la tarde. Lavé las tazas de té a mano, aunque el lavavajillas estaba abierto y listo. Algunas cosas merecen el método lento. El agua tibia corría por mis dedos. Cuando puse las tazas boca abajo sobre la toalla, la cocina parecía la misma de siempre. Y sin embargo, completamente transformada. La silla donde se había sentado aún se sentía ocupada. El bloc de notas estaba abierto, nuestra lista reflejando la luz de la lámpara. La grabadora estaba allí, un pequeño y paciente instrumento. Criatura rebosante de nuestras voces. La toqué como tocarías el hombro de un amigo al pasar. Un roce silencioso y agradecido. En la cama no podía dormir, pero no estaba inquieta. Yacía allí, con las manos cruzadas sobre el pecho como una oración personal. Pensé en cómo la vida te sorprende. A veces con truenos, a veces con la confesión más suave. Me había preparado para el dolor de las despedidas. En cambio, me dieron una llegada. Me dieron un nombre que se extendería para contener a 2 familias. 2 historias entrelazadas sin romperse. Me dieron la oportunidad a los 77, de empezar de nuevo. No fingiendo ser joven, sino empezando de nuevo siendo yo misma. La mañana llegó con la suave crueldad de los pájaros, anunciando que el tiempo siempre avanza. Preparé avena en el tazón azul porque él había plantado la idea en mi cabeza, y abrí la puerta trasera para dar la bienvenida al día. El jardín se veía igual, pero ya podía imaginar los cambios que haríamos juntos. Los escalones del porche, cuadrados y seguros, la cerca reparada. El rincón junto a la hortensia se convirtió en un rincón de lectura para las cálidas tardes. Imaginé un rotulador negro en un calendario que se llenaba de pequeñas citas significativas. Historias sobre la parada del autobús. Preguntar sobre mi primer invierno aquí. Enseñar a Alexander el truco de la masa de tarta. Mostrarle la cicatriz en la mesa de la cocina y contarle cómo llegó allí. Cuando me senté a comer, encendí la grabadora y hablé en la silenciosa cocina. Buenos días. Soy L. Llanar. La casa huele a canela y jabón. La luz es suave y los pájaros están ocupados. Si esta es la primera página de algo, que sea honesta, que sea ordinaria, que esté completa, que sea nuestra. La apagué, me reí para mis adentros, y luego miré mis manos. El leve temblor que viene y va, como un viejo amigo. Ayer temblaban con el miedo a romperse. Hoy temblaban con el peso de ser sostenidas. Son diferentes tipos de temblor, y si has vivido lo suficiente, aprendes a distinguirlos. Más tarde, sonó el teléfono. Era Alexander, que ya iba de camino a la ferretería. Quería saber, ¿prefieres latón o níquel cepillado para la nueva bisagra del baúl de roble? Latón, dije. Envejece con dignidad, respondió, como alguien que conozco. Incluso a través de la línea, pude oír su sonrisa. Después de colgar, abrí el armario y saqué el carillón de viento de latón. Siempre había estado afuera, pero ahora lo quería en la cocina, justo al lado de la ventana. El sol besaba el metal, calentándolo a la vista. Pensé en cómo el sonido más pequeño puede llamar a alguien a la mesa, a la puerta, al momento. Pensé en cómo al final de todos nuestros años ajetreados, lo que más anhelamos suele ser simple. Un lugar donde sentarse, una mano que se queda, una historia que dice la verdad. Esa tarde, comencé a ordenar la habitación de invitados. Doble colchas,
Clasifiqué libros e hice una pequeña pila para la venta benéfica. En el armario, en el estante más alto, encontré una caja de zapatos olvidada. Dentro había entradas para el teatro, 3 Polaroids descoloridas y una nota escrita por el abuelo. Guárdalo para un día lluvioso. Dejé la caja en la cama y sentí una lágrima asomar en mi sonrisa. Llueve. Siempre llueve. Pero ahora sabía qué hacíamos cuando llovía. Nos sentábamos junto a la ventana, con el carillón de latón, captando la luz atenuada. Leíamos cartas. Escribíamos otras nuevas. Cocinábamos algo. Eso nos llevaba toda la tarde. No porque fuera necesario, sino porque lo hacíamos. Arreglábamos lo que se podía arreglar. Perdonábamos lo que no se podía. Y practicábamos el arte silencioso y firme de permanecer. Estaba sirviendo té cuando el sol se ocultó tras el viejo roble, y el primer frío del atardecer rozó el suelo de la cocina. Observé mis manos, esas viejas manos de confianza, y las vi descansar. En algún lugar de la calle se oyó un portazo. En algún lugar un niño rió. En algún lugar un joven eligió el latón en lugar del níquel cepillado. Si me escuchas desde una ciudad que nunca he visto, o desde un porche como el mío, sé esto. A veces, las palabras que te hacen temblar las manos no son las que terminan algo, sino las que lo empiezan. Ayer mi nieto me dijo que quería venir a casa y llevar mi nombre junto al suyo. Hoy estoy haciendo espacio. Hay un carillón de viento en el alféizar esperando a que la cena esté lista. Hay un cuenco azul secándose en el escurridor. Hay una lista con más vida de la que he tenido en años. Y ahí estoy yo, una anciana que acaba de aprender de nuevo. El amor no es un rescate ruidoso. Es el reordenamiento silencioso de los muebles, para que 2 personas puedan sentarse más cerca, sin golpearse las rodillas.